Nuestro tema general, tomando la tierra del corazón. Y vamos a ver hoy el tema, pasar el Jordán fue un acto de fe. Cada día que pasa, Dios está interesado en formar su carácter en nosotros. Y vamos, por favor, a Josué capítulo 3. Todas las experiencias del Antiguo Testamento se escribieron para enseñarnos. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, la dirección, la inspiración divina, que tú hables aún más profundamente de lo que se habla a cada uno de los que estamos presentes y cumpla, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Y dice el primer versículo: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Diga conmigo, reposaron allí. Imagínense ahí sentados, reposados, mirando el Jordán, y que sabemos que para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida era necesario pasar el Jordán. Así es que eso de sentarse y reposar, estaban ellos calculando el costo de qué iba a suceder en el momento en que ellos pusieran sus pies en el Jordán. Nuestra vida debe de ser una vida de fe. Así es que para entrar a la tierra prometida es necesario pasar el Jordán. Josué fue el sucesor de Moisés y el reto de Josué era pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ese era su reto. Así es que Dios nos ha dado promesas a cada una de nosotras o a cada uno de nosotras. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? A pocos. Les voy a dar otra oportunidad. ¿A cuántos Dios nos ha dado promesas? Estamos esperando en el Señor, ¿verdad? Como decía Julio en la administración, estamos a veces viviendo situaciones difíciles. Cada uno de nosotros somos probados de diferentes maneras. Cada uno de nosotros tenemos una promesa de Dios, pero también tenemos un Jordán enfrente de nosotros. Es una figura simbólica para nosotros. Para ellos era algo literal, pero para nosotros, ahí enfrente tenemos la promesa de Dios, pero también lo difícil de la situación para poder llegar ahí. Los momentos que Josué pasó cerca de Moisés, sirviendo, diga conmigo, sirviendo, porque Josué era un siervo de Moisés y era un siervo de Dios. Diga conmigo, no era un lambiscón. Sí, porque algunos dicen, ay, esa persona que está cerca es una lambiscona. Es que no sé qué quiere porque está cerca de los pastores. No son lambiscones, son servidores. Servidores que están pagando un precio muy alto, ¿verdad?
Porque si los ministros tienen un gran reto y están pagando un precio muy alto, los que están cerca igual. Son intercesores, son escuderos, son gente llenas del Espíritu Santo para amar, para cubrir, para orar, para interceder, para pelear las batallas. Así es que esos momentos que Josué pasó cerca de Moisés no fueron en vano. Fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo de entrenamiento, fue un tiempo de negación, pero también de imitar su fe. ¿Cuántos creen que Moisés era un hombre de fe? Así es que cuando Dios le dio la orden de subir al monte, estoy hablando de Moisés, y escribir las tablas de la ley, Josué lo acompañó. En ese tiempo que estuvieron 40 días y 40 noches. Moisés allá arriba en la presencia de Dios, encontrándose con el Señor para escribir lo que Dios quería dictarle, la ley para el pueblo. ¿Y Josué? ¿Dónde se quedó? Josué no pudo subir con él, porque era el reto de Moisés. Era Moisés que debió estar en la presencia de Dios y haber recibido la instrucción, las tablas de la ley. Pero Josué no estaba en ese momento con Moisés, pero estaba cerca de Moisés. Así es que Josué se quedó al pie de la montaña. Y lo más seguro es que Moisés no se llevó la torta, ¿verdad que no? Que dijo, van a ser muchos días, entonces me voy a asegurar para llevarme jamón serrano, para llevarme... Todavía estoy extrañando el jamón serrano de España. Pero Josué, igual, él estaba al pie de la montaña. Y si Moisés ayunó, Josué ayunó. Y Josué estuvo en espera, imagínense, 40 días. Qué tremendos entrenamientos. Qué tremendos entrenamientos, porque a veces nosotros queremos decirle, Señor, yo quiero servirte. Y nos olvidamos que somos siervos ahí en nuestra casa, que somos siervos ahí en el hogar, que a veces un niño se nos enferma, que a veces pasan situaciones difíciles y que a veces hay que esperar en Dios, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Así es que Josué se aventó sus ayunos. Él no se trajo la torta bajo el brazo ahí escondidita, ¿no? Supo esperar hasta que Moisés bajó. Pero se necesitó fe para creer en Moisés, ¿cierto? Se necesitó fe para creer en Moisés, porque bien él pudo pensar, ¿y qué tal si no baja? ¿Qué tal si sale fulminado en la presencia de Dios? Pero Josué tenía confianza, porque confianza es un sinónimo de fe. Josué creyó. Así es que estoy segura que en esa espera, Josué pasó un poquito de todo. Hambre, frío, espera, porque arriba de la montaña se siente más, ¿verdad? Se siente más frío. Pero Josué estaba allí. Él estaba siendo capacitado, entrenado
Éxodo 32:15. Y dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. No fue fácil para Moisés. De la misma manera, no fue fácil para Josué. Nosotros ahora tenemos la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el decálogo, lo tenemos ahí en la Biblia. Y bien fácil, ¿verdad? Solamente abrimos la Biblia y lo leemos. Pero la ley tuvo un propósito en ese tiempo y aún en este tiempo. Y dice Éxodo 32:17: cuando oyó Josué, porque lógicamente que al bajar Moisés se encontró con Josué. Y dice que cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Notemos que Josué era un novato. Josué estaba siendo, como dijimos, enseñado, equipado. Estaba aprendiendo y dio ampliamente su opinión. Pero en la comunión que Moisés tenía con Dios, Dios le dijo a Moisés qué era lo que pasaba con el pueblo. Éxodo 32:18. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Por qué? Porque se habían corrompido. Mientras Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo no supo esperar. Josué supo esperar en Dios y en Moisés. Y necesitamos aprender a esperar en Dios, en su palabra. Pero ellos no supieron esperar en Dios. Y cuando no sabemos esperar en Dios, podemos ser desviados. Podemos caer en pecado. Porque él le dijo, no, es que Dios habla con Moisés y le dice, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Y entonces de pronto nos encontramos con el sacerdote Aarón, apabullado por el pueblo. Y un ministro nunca debe de ceder ante la humanidad del pueblo, ante el deseo del pueblo que está torcido. Porque el pueblo estaba torcido. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Este Moisés, no sé qué le ha pasado, que no desciende. Así es que tú, Aarón, haznos dioses. Y en lugar de Aarón ponerse firme y empezar a decirles cuál era la voluntad de Dios, y hoy hablamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? En lugar de decirle cuál era la voluntad de Dios, ¿qué hizo? A ver, las mujeres, ¿traen sus aretitos? A ver, ¿cuántas traen aretes? Todas las mujeres traigan sus accesorios, sus collares, sus pendientes, esos que recibieron después de que salieron de Egipto.
Y entonces los fundieron. Y diga conmigo, y salió un becerro. Porque eso fue lo que dijo Aarón. Salió un becerro. Tú sabes cómo es el pueblo. El pueblo es tendiente al mal. Y ellos querían. Entonces entraron en una idolatría. Y Moisés tuvo que tomar medidas ante esas situaciones. Según los pasajes que nosotros vemos aquí en Éxodo, nos dice que Dios quería destruir al pueblo. Dios quería erradicarlo porque habían desobedecido y se habían inclinado hacia la idolatría. Y Aarón no había permanecido firme. Ahora que estaba afuera, algunas de las servidoras me dijeron, ¿cómo te extrañamos? Y yo les dije, yo también. Pero somos enseñados y somos probados cuando los pastores no están. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Aarón, cuando vio que Moisés no bajaba, hizo lo incorrecto. Y yo les dije, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Lo incorrecto o lo correcto? Porque la palabra ha sido sembrada en el corazón. Y si nosotros no estamos, Dios prueba, pero Dios espera que hagan lo correcto. Porque dice Proverbios 24, y aquellas langostas que no tienen capitán, marchan todas por cuadrillas. Eso significa que aunque visiblemente no está el capitán dirigiéndoles, han sido enseñadas y entrenadas por una ley, por un principio. Entonces, cuando tenemos los principios de Dios, esperamos que cuando nosotros no estén, hagan los principios de Dios, resuelvan los problemas con la palabra de Dios, pero que no cedan ante el engaño del enemigo, ante las situaciones que no son de Dios, ante las actitudes, y sepan qué hacer y cómo resolver. Así es que lo que hizo Moisés fue corto a comparación a lo que Dios quería hacer. Dios quería erradicar al pueblo, pero Moisés dijo, ¿quién ha hecho esto? Aarón se justifica, toma todo el becerro de oro, lo funde y manda traer gente que estuvo de primera mano involucrada y les dieron a tomar el oro hirviendo y fueron como 10,000 que murieron. ¿Dios es Dios o no es Dios? ¿A Dios lo vamos a adorar o nos inclinaremos a los ídolos? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que el pueblo se había desenfrenado adorando el becerro de oro. Y ahí estaba Josué siendo entrenado. Diga conmigo, entrenado. Cuando suceden cosas alrededor, Dios nos está entrenando. Nos está enseñando. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a decidir? Cuando pasan situaciones en la familia, Dios nos pregunta, fíjate que ya he depositado en ti mi palabra. ¿Qué vas a hacer? Has sido enseñado, has sido entrenado.
Una mamá que es espiritual y escucha la voz de Dios y advierte a sus hijos del peligro, y a veces el esposo o los hermanos mayores no disciernen lo que verdaderamente está pasando. Debemos de ser guiados por Dios para tomar las decisiones correctas, porque hay consecuencias cuando nos desviamos. Hay consecuencias cuando tenemos aquí frente el Jordán y no lo pasamos con fe, sino en nuestras emociones. Josué 3:2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. ¿Cuántos días? 3 días. Ellos recorrieron el campamento. Cuando alguien tiene una misión que cumplir, debe de instruir a la gente. Y es a través de ver, a través de observar, a través de enumerar, a través de contar. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cómo nos vamos a organizar? Josué 3:3, y mandaron al pueblo diciendo, porque aquí ya viene el mandamiento, diga conmigo el mandamiento. Y cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca estaba simbolizando la presencia de Dios. Pero no es a nuestra manera que vamos a poder pasar las pruebas. No es en nuestra propia fuerza que podemos tener las victorias. Es en la fuerza de Dios, es en la sabiduría de Dios, es en el principio de Dios. Sientas o no sientas. Porque nosotros las mujeres somos dadas a sentimientos, pero necesitamos usar la razón para tomar decisiones, no el sentimiento. Y aquí les estaba dando un mandamiento. Josué les estaba dando una instrucción al pueblo de cómo iban a pasar el Jordán. Dios nos dirá cómo pasar nuestro Jordán. Y en las instrucciones que les dio, número 1, que cuando vieran el arca del pacto. 2, y a los levitas sacerdotes que la llevaban. 3, ustedes saldrán de su lugar. 4, y van a marchar en pos de ella. Y fíjense que cuando nos dan un mandato debemos de poner atención. Porque a veces entendemos lo que no se dice y perdemos la batalla. Y es que yo creí que... No es lo que tú crees. Pon atención. O sea, no te distraigas, pon atención. Pon atención al mandato, pon atención a la instrucción, pon atención a cómo van a hacerse las cosas, para que no te desvíes, para que no te quedes atrás, para que no hagas las cosas sin entendimiento. Josué 3:4, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de ¿cuántos codos? 2,000 codos.
no os acercaréis a ella. Así es que debería de ir los sacerdotes, el arca, el pueblo detrás de ellos y 2000 codos de distancia. Así es que te voy a decir una cosa, fe es obedecer. Tenían que pasar la prueba de fe. Cuando se nos da una instrucción, fe es obedecer. Era conforme a como Dios dijo y no como nosotros pensamos. Por eso no alcanzamos la promesa. Dios tiene una promesa, pero nos desesperamos. Y queremos hacer como nosotros queremos y no como Dios dice. Y a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. 2 de Corintios 5:7. Y dice así. 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Y fíjense cómo dice más clara la versión parafraseada, la versión Biblia para todos. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Pues porque lo que vemos es por sentimientos, ¿verdad? Vivimos por la fe. O sea, por la palabra de Dios, que produce fe en nosotros. Por eso tenemos la instrucción. Y si somos instruidos y obedecemos, pasamos al otro lado. Entonces podemos alcanzar la promesa, pero la promesa se alcanza por medio de la fe y no por sentimientos. Así es que el mandamiento de Dios nos desafía, ¿verdad que sí? El mandamiento de Dios nos desafía. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Santificaos. ¿Queremos ganar la batalla? ¿Queremos pasar al otro lado? ¿Queremos alcanzar la promesa? Santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Pero cuál es la condición? Santificarse. Si vamos a enfrentarnos a una batalla, es mejor santificarnos. Por eso les digo, no es por sentimientos, es por obediencia a la palabra de Dios. Esa palabra santificarse significa purificarse. Purificar nuestra mente, purificar nuestro corazón. O sea, no voy a pensar más de lo que está escrito. Lo voy a hacer conforme a como Dios dice y no conforme yo quiero. Eso es santificar. La palabra me santifica. Santifica mi alma. Santifica mi corazón. Porque el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer mejor. Mejor que Dios. Así es que debemos estar dispuestos para recibir la instrucción de Dios para esa batalla. Para esa batalla. Por eso la instrucción de Dios es específica para cada quien. Los principios son los mismos. La guía individual es para cada uno en lo particular. Lo hacemos en fe,
confiando que Él tiene el control y no en nuestras emociones. Confesamos nuestros pecados para que el enemigo no tome ventaja. ¿Cierto? Porque queremos todo de Dios. Pero si nuestro corazón está sucio, si queremos todo de Dios, vamos a limpiarnos. Si queremos la promesa, vamos a santificarnos. No vamos a relajarnos. No vamos a deprimirnos. No vamos a angustiarnos. Porque es lo que dice la palabra: por nada estés afligido. Diga conmigo: por nada. Según Filipenses capítulo 4, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero yo quiero la paz, pero no oro. Quiero la paz, pero no pido. Oro, pero no creo. Es como aquel, me mandaron un audio y se encontraba un hombre orando a Dios, supuestamente. Y entonces esta persona que estaba orando estaba diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y entonces en eso se escucha la voz del Padre y dice: dime. Y dijo él: ¿qué es esto? Es que tú me estás llamando. ¿Cómo? ¿Yo te estoy llamando? Y entonces dice: Padre nuestro que estás en los cielos, dime. ¿Cómo? El religioso repite lo aprendido sin tener una relación con Dios. Y cuando el cristiano ora al Padre, no ora al aire. Porque a veces entramos a nuestra recámara y empezamos a orar. Y Dios dice: dime. Y lloras, lloras y lloras y lloras. Y no dejas que Dios obre, ni que te hable y que te explique cómo ganar la batalla. No es por sentimientos, es por fe. Es por obediencia a la palabra de Dios. Es que no siento, no te estoy preguntando si no siente. Las batallas no se ganan con sentimientos, se ganan con obediencia. Amén. Así es que si de pronto nos damos cuenta que hay algún impedimento, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dice: santificaos. ¿Queremos pasar el Jordán? Les pregunto. Santificaos, limpiar nuestros corazones, no tener deudas con Dios, ceder nuestra vida a Dios, ceder nuestro corazón a Dios. Señor, lo que tú digas. Señor, ¿por qué mi hijo está en esta condición? Yo tengo el control. Lo que yo quiero lograr está del otro lado. ¿Sí? ¿Queremos pasar el Jordán? Se necesita fe. Se necesita obediencia. Se necesita creer en Dios. Se necesita confianza.
Josué estaba haciendo su labor como líder, guiando al pueblo. Y él estaba manifestando su fe, obedeciendo la orden de Dios y la instrucción de Dios. Verso 6, Josué 3:6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ahí estaba la orden específica para los sacerdotes. Y dice que ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Obedecieron inmediatamente y específicamente. Imagínense que él les está dando una instrucción a los sacerdotes. Tomen el arca del pacto. Oye, pero espérame, estoy cansado. O espérame, es que tengo la reuma. Dile a tu compañera, es por fe. A lo mejor te levantaste tullida en esta mañana y tú dices: no, Señor, que la vida de Dios entre a mí. Te empezaste a dar tu masajito y te empezaste a sacudir todo y vámonos. Así es que ellos obedecieron inmediatamente, tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Esa era la instrucción. ¿Queremos pelear las batallas? Vamos a estar unidos, obedeciendo la guía. ¿Cierto? ¿Queremos ganar las batallas respecto de un hijo? Obedece lo que tu esposo dice. Porque a veces, como somos sentimiento, no permitimos que ellos intervengan. Y es necesario que el varón intervenga en la formación de la vida de los hijos. Y a lo mejor te estás retorciendo de dolor porque estás sintiendo como que no es la cosa, como que es injusto. Pero deja que el líder actúe. Confía que Dios lo puede hacer. Josué dio la orden a los sacerdotes. Hay líderes emocionales que se consideran a sí mismos. Pero Josué era un hombre de fe conforme al corazón de Dios. Josué había sido entrenado, había visto a Moisés vivir, decidir, actuar, orar, humillarse. Gálatas 1:10. Y voy a leer la versión Biblia para Todos. Está muy clara y me gusta mucho. Gálatas 1:10 dice: ¿creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o de quedar bien con Dios? Yo solo quiero la aprobación de Dios. No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerles bien, no sería un siervo de Cristo. Porque hay siervos de Dios que quieren quedar bien a la gente, con la gente. Y muchos siervos están pendientes a lo que la persona opina. Si yo estuviera pendiente de por lo que las personas opinan, yo ya me hubiera muerto. ¿Verdad? Solamente el domingo viene una persona, me mira a los ojos, me toma las manos y la verdad vienen a la congregación, pero yo nunca la había visto en mi vida. Porque sí están en la congregación, es una congregación grande. Y me dice: ¿sabe qué? Yo le quiero pedir perdón. Le digo: ¿por qué? Por el pecado de murmuración. Y eso es el pan de cada día en muchas mujeres que necesitan ser transformadas. Algunas nacer de nuevo, otras transformar su alma. Pero si yo estuviera pendiente en lo que la gente dice de mí, no, yo ya estuviera enferma o parecería de 80 años. Pero yo quiero agradar a Dios.
y busco el favor de Dios y paso por alto lo que se dice y perdono las ofensas. Yo nada más le miré y le dije, le amo. Sí le perdono. Porque es lo que Dios nos dice. ¿Cierto? Si quisiera caerles bien, ya no sería un siervo de Cristo. Entonces hay líderes emocionales que están tratando de agradar a todo mundo. Y sí, tienen muchos seguidores, pero ¿saben una cosa? A mí no me siguen, siguen a Cristo. ¿Sí? Y el que se siente a escuchar la palabra cuando enseño es porque sigue a Cristo. No me siguen a mí, siguen a Cristo. Y el que no se sienta porque consideran que yo soy una persona despreciable o porque yo no soy una persona la correcta que ellos creen que yo debería de ser, no están siguiendo a Dios. Me están siguiendo a mí. Y fuera la idolatría, ¿verdad? Porque solamente hay que adorar a Dios. Solamente hay que adorar a Dios. Lo mejor que nosotros tenemos es a Cristo. Es el depósito que Dios ha hecho en nosotros. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A veces queremos quedar bien con nuestros hijos o con el esposo, pero si no agradamos a Dios, no seríamos siervos de Cristo. No debemos de quedar bien con nuestros hijos, por eso a veces no se levantan, no se restauran, porque somos más sentimiento que razón. Debemos de ponerlos en las manos de Dios, debemos de amarlos. Yo recuerdo cuando mi hijo todavía no se convertía. Yo le dije, oye hijo, ¿pudieras hacer esto? Y yo sabía que él estaba luchando con muchas cosas. Y volteó, pero bien enojado. Y de pronto me dijo, tú no eres nadie ni me tienes que decir a mí qué hacer. Y volteé y me le quedé mirando y vi una gracia de Dios especial, tan hermosa. Y yo le dije, ay, perdóname, hijo, es que yo pensé que yo era alguien para ti. Y en ese momento, algo pasó en él, que volteé y me dice, no, mamita, te amo. Tú dime todo lo que quieras. Fíjense cómo Dios obró. Qué tremendo, ¿no? Pero si yo le hubiera dicho, soy tu madre y a mí me respeta, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. La respuesta amable. Y fue el Señor tocando su corazón de una manera tremenda. Ahorita pues él es un hombre nacido ya de Dios, precioso, amoroso. Y en la palabra. Pero batallamos, ¿verdad? Batallamos, a lo mejor hay mujeres que están padeciendo porque sus hijos no son convertidos, pero quiero decirles, nosotros pasamos con nuestros hijos lo mismo. Y tenemos esas batallas frente de nosotros, pero no podemos ganarlas en nuestras emociones. Muchas veces yo me paré a enseñar y hace muchos años que yo estoy enseñando aquí y yo no tenía una batalla ganada en el sentido de la conversión de mis hijos. Y no estaba fácil la situación que yo estaba viviendo, pero yo no hablaba lo que yo vivía, hablaba lo que Dios dice. Amén. Hablaba lo que Dios dice. Y sí, por unos segundos me desanimaba, pero luego me venía el ánimo de Dios y decía, adelante. Adelante, Dios está con nosotros. Vamos a pelear las batallas de la fe. Y tengo un arma muy poderosa, el amor. Entonces yo, en amor amé a mi hijo, en amor serví a mi hijo, en amor cubrí sus fallas, en amor oraba por él. Hasta que, diga conmigo, hasta que nació de Dios. Y no es cuando nosotros querramos, sino cuando Dios diga. Amén. Tenemos que aprender a esperar para alcanzar la promesa, día con día. Dios afirma el llamado de Josué. Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué,
Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios había probado a Josué, él estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Él estaba obedeciendo, Dios le daba un mandato y exactamente lo que Dios decía, él lo hacía. Estaba mostrando la obediencia a Dios. Su preeminencia era Dios. Por esa razón, Dios lo estaba respaldando. Porque Dios no respalda a un ministro por su cara bonita. Dios respalda a un ministro porque obedece. Porque le obedece a Dios. Porque está dispuesto a pagar el precio. Porque está dispuesto a ser enseñado y entrenado. Dios había probado a Josué y él estaba haciendo lo correcto. Josué 3:8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, fíjense en la instrucción, así nos probará el Señor al extremo. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Porque imagínense, ahí están los sacerdotes llevando el arca. El arca estaba pesada. Sin embargo, a ellos les estaban dando una instrucción y no les estaban diciendo de qué material era, si era pesada, si no era pesada. Era una instrucción de parte de Dios. El arca estaba simbolizando la presencia de Dios y se les había dado un mandato. Y el mandato era que los sacerdotes estuvieran con el arca y pusieran los pies al borde del río. Imagínate la batalla en la mente. Y uno de ellos dijo: no, hombre, no sé nadar. ¿Cuántos pensamientos encontrados cuando nos encontramos en una batalla? Pensando que la vamos a ganar en nuestra propia fuerza. No es en nuestra fuerza. Es en la fuerza de Dios. Porque si Dios dijo, no hará. Y si habló, no lo ejecutará. Y fíjense, verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Un buen líder acercará a la gente a escuchar las palabras de Dios. Hay muchas mujeres líderes en estos tiempos que se paran y no están hablando la palabra de Dios. Y tienen multitudes que las siguen. Pero no es por vista, es por fe. Josué 3:10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y hasta el más feo, ¿verdad? Allí solamente les estaba anunciando. Que Dios iba a echar a todos los enemigos de la tierra. Pero esa no era la parte a la cual se estaban enfrentando ya, sino al pasar el Jordán. Y a veces nosotros pensamos: yo quiero la promesa, pero de pronto te vas a encontrar con los enemigos, con los argumentos, con las situaciones. Y tú piensas que tienes la batalla perdida, porque volvemos al mismo punto, nos dejamos llevar por la vista y no por la palabra y el mandato de Dios. Vivimos por la palabra. Solo por fe podemos pasar nuestro Jordán.
Y dice así, verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Verso 12, tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. ¿Cuántos eran? 12. Sobre estos son los que iban a cargar el arca de la alianza. Y dice, toma ahora pues 12 hombres. Él los iba a escoger. Y dígale a su compañero, pues si no puedes con los de a pie, pues menos a los de a caballo. ¿Quieres ser escogido para llevar el arca de la alianza? Ellos eran escogidos para llevar la presencia de Dios. Porque solamente con la presencia de Dios podemos pasar. Pero imagínate, Josué estuvo viendo, ay no, este está batallando con el pie. No, no, por esto. Él tenía que escoger a los 12. Si eran robustos o débiles, no, lo que él estaba viendo es si eran de fe. Si eran de fe, si iban a creer, si iban a obedecer. Verso 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso es lo que dijo Dios. En el momento en que los sacerdotes empezaron a marchar con el arca, se separaron las aguas. No es en nuestra propia fuerza, es en la fuerza de Dios. Lo sobrenatural lo hace Dios, los cambios los hace Dios, las sanidades las hace Dios. Solo hay que obedecer. Josué solo hizo lo que Dios le mandó, no más. Dile a tu compañero, solo haz lo que Dios te dice. Josué 3:14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Así es que imagínense, los que escogieron debieron ser hombres de fe, diciendo, naturalmente esto se desborda, pero Dios está con nosotros. Naturalmente esto no tiene remedio, pero Dios está con nosotros. Y Dios es verdadero y no mentiroso. Si nos ha hecho una promesa, Él lo cumplirá. No importan los tiempos, Él lo hará porque Él no miente. Así es que los sacerdotes sabían recibir instrucciones y ejecutarlas. Ellos mostraron su fe, no sus emociones. Ellos sabían que en ese tiempo las aguas se desbordaban. Josué 3:16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Sucedió como Dios dijo. Amén.
porque Dios no es hombre mentiroso. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes. ¿Cómo estuvieron? Firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Se necesita fe para creer eso? Imagínense cuánta gente era. Y los sacerdotes con el arca, hasta que todos pasaran. Ellos ejecutaron la fe de Dios, recibiendo el mandamiento, recibiendo la instrucción, actuando en fe. Fue un acto sobrenatural que se requiere fe y convicciones en Dios y en sus principios o mandatos. Dios aumentó sus fuerzas como las del búfalo. Sabemos que para servir a Dios necesitamos de Él, ¿verdad? Cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, Dios aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Cuando sentimos debilidad, Él nos da la fuerza. Quizás tú quieres pasar tu Jordán. ¿Ya identificaste tu Jordán? Pero has tratado de pasarlo en tu propia fuerza y de pronto sientes que el agua te anegó. Pero Dios quiere que tú pases el Jordán para tomar la promesa que Dios te dio. ¿Cuántas quieren que oremos para hacer un compromiso con Dios y lograr pasar ese Jordán? Y preguntarnos en algún momento, Señor, no he visto todavía la promesa del otro lado del Jordán, porque necesito primero pasar el Jordán. Necesito dar los primeros pasos. Yo dije en un momento, ¿ya identificaste tu Jordán? Quizás es la batalla con un hijo o una hija que no es convertido todavía. ¿Te encuentras en peligro de muerte y estás atemorizada? ¿Ya identificaste tu Jordán? Si ya identificaste tu Jordán, las personas que ya identificaron cuál es su Jordán y que tienen que pasarlo por medio de la fe, pónganse de pie, por favor. ¿Recuerdan? Es por fe. Es por fe. Medita en este momento en el Señor. Cierra tus ojos. Medita en el Señor y piensa, Señor, ¿qué ha pasado? Sí creo en ti, pero me he desesperado. Sí creo en ti, Señor, pero estoy angustiada. Y sé que es un acto de fe. Perdóname, Señor, si me he movido por emociones y he querido alcanzar la promesa, pero sin entenderte, sin obedecerte. Y hoy, mi Señor, quiero santificarme.
Quiero santificar mi mente y quiero pedirte perdón porque yo he permitido todos estos pensamientos, estas ideas que me han llevado al tormento, que me han llevado al desánimo. Y te pido perdón, Señor. Y te pido ayuda. Oh, mi Señor, estoy segura que tú me guiarás. Así como guiaste a esos sacerdotes y les dijiste cuál era la manera de cómo iban a pasar el Jordán. Sé también que tú me vas a decir a mí. Pero te prometo, Señor, que voy a ser paciente. Te prometo, Señor, que voy a saber esperar. Pero en ese tiempo quiero obrar como tú lo harías, Señor. En fe, en amor, en confianza. Sabiendo que tú estás conmigo. Que no importa las circunstancias. Enséñame, Señor, cómo pasar al otro lado. Enséñame, Señor, a alcanzar con fe y paciencia tu promesa. Y el Señor dice: regocijaos. Regocijaos en medio de la tribulación, regocijaos en medio de la prueba. Ten ánimo, esfuérzate, dice tu Dios. Esfuérzate, sé valiente. Ánimo, ánimo, yo estoy contigo, yo te ayudo. Ánimo, dice el Señor, yo soy tu Dios, el sanador. ¿Habrá algo imposible para mí? Si yo morí por ti. Y mi mano poderosa desciende sobre ti para sanarte. Mi mano poderosa para construir. Mi mano poderosa para enderezar. Mi mano poderosa para salvar, dice tu Dios. Ten ánimo, yo estoy contigo. Afirma tus pies, dice tu Dios. Afirma tu caminar, tu vivir, tu andar. Limpia tus vestiduras cada día, cada día. Y gózate en mí, dice tu Dios. Ahora levante sus manos y dígale: gracias, Señor, porque tú eres un Dios que no miente. Tú eres un Dios verdadero. Tú me has dado promesas. Y yo quiero caminar por esas promesas. Pase lo que pase y sea lo que sea. No perderé ni mi paz ni mi gozo. En medio de cualquier circunstancia difícil. Y quiero caminar en esa palabra. Quiero caminar en obediencia. Quiero caminar en fe. Y sé que veré aquello que tú has prometido. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. A ti te damos el honor, la gloria, el reconocimiento en todas las cosas, porque tú eres Dios. Tú eres Dios.
Y lo verán nuestros ojos. Lo verán nuestros ojos. Porque en el acto de fe, al obedecer y empezar a poner sus pies sobre el agua se dividió en dos y pudieron pasar. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.